¿Cuáles son los tipos de empresa que existen? Ese es el tema que vamos a ver hoy en Administración de Negocios de Moda. Y nosotros vamos a aprender un poquito este tema relevante para lo que nosotros hacemos, porque necesitamos conocer cuáles son los diferentes tipos de empresa y en dónde encajamos nosotros como emprendedores. Y para eso primero vamos a ver qué cosa es una organización. Y como ustedes pueden ver en el esquema que tenemos aquí presente, estamos viendo para definir qué es una organización que tenemos muchas actividades con muchas personas que participan en ello y con una persona que va jalando todo el trabajo que los demás realizan. Entonces, en general, una organización es una unidad social, la parte mínima que mueve la economía de cualquier país. Esta unidad social debe de ser coordinada, es decir, una persona que vigile que las cosas se realizan, una o más, dependiendo de lo grande que sea la organización, y que bueno, debe de estar compuesta de 2 personas o más. Esa es una condición para que sea una organización como tal. Debe de funcionar de una manera continua, es decir, no tiene descansos, aunque haya descansos laborales, sábados y domingos, que regularmente algunos se toman esos días de descanso, o cualquier otro de la semana, pero debe de fluir cotidianamente, aunque en ese momento no esté abierta, pero sabemos que está funcionando, sabemos que vende, sabemos que hay una planeación, que aunque ahora es un día no laborable, pero todo el entorno de la organización va a responder por si yo mañana necesito algo. Y bueno, algo muy importante es que esa organización debe de tener metas claramente establecidas para poder cumplirlas y para vigilar que en forma constante vamos avanzando para el cumplimiento de esa meta. Ahora entonces, una organización podemos ya definirla en este esquema, es un conjunto de personas, pueden ser 2, 3, 10, 20, 50, 100, 1000, pueden ser muchísimas personas. Pueden estar ubicadas en un lugar físico o en forma virtual, es decir, pueden estar dispersas en cualquier parte de la zona, si es local empresa, o del país, si es nacional, o incluso internacional hasta el momento. Debe de tener una estructura organizacional. Estructura significa que debe de tener claramente definidas cuáles son las funciones que va a realizar esa organización. Por ejemplo, si la empresa es una organización que da servicios médicos, pues su estructura va a estar fundamentada en la atención y servicio a los enfermos. Pero si mi organización consiste en realizar prendas de ropa, pues la estructura va a estar determinada para que todo lo que hagamos dentro de la organización cumpla el fin de hacer prendas, y así en cada caso. También hay que coordinar normas, es decir, para que esto fluya debemos ir estableciendo las normas que son como en un país la legislación o las leyes que van a determinar cómo actuar ante ciertas situaciones. Entonces, en una organización se requieren normas o leyes, entre comillas, que van a determinar cómo deben actuar las personas o cómo se debe de actuar ante tal situación. Por otro lado, también es muy importante saber quién realiza cada función. Ya tengo las normas, tengo las funciones, pero ahora es importante saber quién va a realizar esas funciones. Es decir, debemos determinar claramente la persona que se coloque ahí, qué características debe tener para que cumpla con las funciones que se requieren para que toda la organización cumpla con su meta. Y finalmente, la organización también son recursos. Hay recursos materiales, recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos financieros. Todos los recursos son importantes. Por supuesto, el capital humano lo ponemos siempre en primer término, pero todos los recursos son importantes y todo forma parte necesario de la organización. A lo mejor habrá organizaciones que no tengan recursos tecnológicos, por ejemplo. Bueno, a lo mejor de momento no los tienen, pero la intención y en uno de sus planes a mediano o largo plazo será adquirirlos, sobre todo porque ahora vivimos en un entorno digital. Pero a lo mejor lo que no tiene son recursos financieros y para poder moverse los requiere. Entonces a lo mejor podría solicitar un préstamo y a través de ese préstamo autofinanciarse, regularse y después ir pagando ese préstamo dependiendo al plan que se hubiera requerido. Y así, o sea, los recursos deben de estar ahí y cuando no están esos recursos hay que hacerse de ellos.
Mm, Ahora, las organizaciones se clasifican de acuerdo a los siguientes rubros. Hay organizaciones que se clasifican de acuerdo a su actividad o a su giro. Hay empresas que se clasifican de acuerdo al origen del capital, es decir, quién pone el dinero para iniciar esa organización. También se clasifican de acuerdo a la magnitud, es decir, de acuerdo al tamaño, chiquita, más grande, mucho más grande, súper grande, o al régimen jurídico al que pertenece. En el caso del régimen jurídico, son el tipo de organizaciones que legalmente podemos constituir ante un notario público. Hay diferentes variaciones, pero básicamente las variaciones están en quién pone el capital de inicio. Quien pone el capital va a recibir ganancias o dividendos si son socios. Son socios limitados, es decir, ponen el capital, pero no van a participar ni en el trabajo ni en nada, solo quieren tener su dinero y una remuneración por prestar el capital, o van a prestar el capital y sí van a trabajar y van a recibir esas aportaciones, pero también van a ser responsables de lo que pasa en la organización. Estas variaciones son justamente lo que hacen los diferentes tipos de empresas que puede haber ya a nivel jurídico. Nosotros vamos a trabajar ahorita en determinar cuáles son las empresas, cuál es la clasificación de las empresas de acuerdo a la actividad o giro que realizan. En primer lugar, tenemos las empresas industriales. En las empresas industriales hay una transformación de la materia prima que utilizan, la que sea y en cualquier área, pero hay una transformación de elementos de tal suerte que la materia prima entra de una forma y sale de otra. Por ejemplo, cuando se trabaja cualquier tipo de metal y al final se hacen algún tipo de estructuras o materiales a lo mejor para el hogar, o por ejemplo, no sé, ollas, por ejemplo, cosas que pudieran ser para el hogar, para la propia industria. La propia industria textil es una empresa que es industrial porque entra la fibra y se hace la tela. O hay otras donde entra la tela y se hacen las prendas. Entonces, las empresas industriales transforman la materia prima. Esas son las primeras. Otras empresas son las comerciales. Las empresas comerciales son aquellas que revenden. Ellas no producen, no fabrican, sino compran lo que otros hacen y lo revenden. Hay niveles también dependiendo de la forma como lo hacen. Por ejemplo, si compran en gran escala a super gran volumen y venden a minoristas que ellos a su vez distribuyen, entonces esas son empresas mayoristas. Si por el contrario son empresas mayoristas y venden directamente a los consumidores finales, a lo mejor están como en un grado intermedio. Hay otras que son minoristas como tal, le compran a otros que venden grandes cantidades y ellos directamente lo venden ya al público que lo consume. O también están las empresas a las que se les llama de consignación, que son empresas en las que ellas no son dueñas de nada, pero promueven todos los productos y cuando hacen alguna venta les dan una comisión por esa venta. Entonces hay niveles, pero en general las empresas comerciales son las que realmente comercializan, venden cualquier tipo de producto y en cualquier cantidad, desde muchos hasta uno solo. También existen empresas que son de servicios. Las empresas de servicios no transforman y no comercializan productos tangibles, sino que venden servicios, es decir, objetos que no se ven o situaciones que no se ven, no las podemos palpar, sin embargo podemos percibirlas a partir de las acciones que hacen las personas que lo realizan. Entonces, servicios médicos, por ejemplo, cuando nos sentimos mal y vamos a un hospital, la propia educación es un servicio educativo, los servicios
de transporte, por ejemplo, todos estos que nos van a ayudar a que nuestra operación de la empresa se realice, pero propiamente no son tangibles. Y finalmente están los servicios financieros, todos aquellos negocios que se dedican a generar recursos. Entonces, los bancos, las aseguradoras, las financieras, las casas de préstamo, todos estos son servicios financieros. Entonces, en general, esta es la gran clasificación para las empresas según la actividad o giro que realizan. Luego tenemos que las empresas se clasifican, según el fin que persiguen. Entonces también dependiendo del fin que persiguen podemos hacer una gran clasificación. Por un lado tenemos las organizaciones lucrativas, es decir, aquellas organizaciones que buscan generar recursos para tener una ganancia. Y existen otras organizaciones que no son lucrativas y cuyo fin o lo que buscan es generar alguna otra cosa que beneficie a la comunidad. Obviamente las organizaciones no lucrativas también requieren dinero para vivir, pero no es su fin. Su fin es crear valor en otros sentidos a partir de aportaciones a través de donaciones regularmente que pueden recibir para hacer ese fin. Un ejemplo en este caso sería en México el Teletón. El Teletón es una organización no lucrativa cuyo fin es ayudar a las personas que tienen ciertos padecimientos hasta cierta edad. Y la meta es construir un centro de rehabilitación por año siempre y cuando se rebase la cantidad que se junta cuando hacen su campaña de donaciones y todo eso. Entonces, sí requieren dinero, claro, o sea, requieren y muchísimo dinero para poder mantener estos centros, para poder capacitar a la gente que trabaja ahí, para poder pagarles a esa gente. Aunque hay muchas personas que son voluntarias o que hacen trabajo social, pero al final hay muchos que sí viven del trabajo que realizan ahí, por lo tanto tienen que percibir un salario. Pero ellos no venden nada, o sea, todo lo que reciben son donaciones que hace la comunidad para que la organización tenga el resultado. Entonces, por ejemplo, hay organizaciones que son, por ejemplo, para ayudar a las personas que tienen cáncer o los niños Down, ¿no? En fin, situaciones como esas que sí se requiere dinero, pero su fin es otro. En cambio, las organizaciones lucrativas, esas organizaciones sí las hacemos con el único fin de generar recursos, de vivir de ellas, de que tengamos dinero a partir del trabajo que realizamos. Eso serían según el fin. También hay empresas que se clasifican según la inversión que se hace para constituirlas o para hacerlas. Entonces, hay empresas, por ejemplo, que reciben capital del gobierno y como tal se constituyen con capital de gobierno, entonces se les llama públicas, empresas públicas. Cuando la constitución de la empresa es con capital solamente de privados, de personas que invierten porque deciden creer en esa idea, porque van a trabajar en esa idea, entonces son privadas. Hay empresas que son mixtas, cuando eso sucede se les conoce como paraestatales. También hay empresas extranjeras, por ejemplo, donde es capital que viene de fuera, que no es propiamente una empresa pública o una empresa privada, sino que es una empresa extranjera, pero como tal es una empresa al final, al ser una empresa extranjera es una empresa privada, puesto que el capital lo aportan los socios que pertenecen a ella. Ahora bien, las empresas privadas son las que nos interesan porque al final nosotros como emprendedores o como visionarios o como futuros empresarios lo que queremos es justamente pues generar recursos y que esto que nos apasiona hacer, el resultado sea también pues que nos genere una forma de vida pues si ya no digamos en una gran riqueza, pero sí con la expectativa de crecimiento a mediano y largo plazo. Entonces, las empresas privadas tienen libertad de acción, es decir, nadie las va a limitar en los métodos que utilizan dentro de su organización. Ellos deciden si utilizan el método que más les convenga o la forma de administración que ellos crean más conveniente, porque como tal nadie los limita. Claro que hay limitaciones externas, a lo mejor yo voy a probar un método que está muy bien probado en otro lugar y a lo mejor en México no funciona mucho, entonces sí hay limitaciones porque en realidad
va a depender de las condiciones que se vivan en ese momento y de las situaciones externas que estén sucediendo. Ahorita es muy claro ese ejemplo porque vemos cómo las empresas, desde las más grandes hasta las más chiquitas, tuvieron que enfrentar situaciones por el COVID y por no tener una afluencia cotidiana en sus ventas, ¿no? Y por lo tanto su nivel de recursos o su entrada de dinero a la caja, su flujo de dinero diario, pues disminuyó considerablemente, a tal grado que muchas de estas empresas tuvieron que cerrar. Ahora, los bienes y servicios destinados a un mercado puede ser lo que sea, tampoco nadie nos dice tienes que vender esto, o tienes que hacer esto, tienes que hacer una empresa que sea para esto. Eso en realidad no sucede, ni tampoco como cuando estudiamos. En algunos países socialistas, pues esa era la idea, que solamente, por ejemplo, las personas estudiaran lo que hiciera falta en un futuro próximo. Eso en realidad pues es un poco utópico, pero en sociedades capitalistas como la nuestra pues ni siquiera se piensa, o sea, la gente decide lo que quiera y lo que puede estudiar y ya verá el tiempo si en realidad encuentra trabajo de eso y si no, o él se puede dedicar a crear su propia organización y ya también dirá el tiempo si se puede o no, pero finalmente somos libres, o sea, va a depender de nosotros lo que querramos hacer en ese mercado. Claro que el riesgo está latente siempre, o sea, el riesgo, aunque la economía esté segura o esté más estable, no segura, sino estable, aunque la economía sea más estable, siempre tenemos un riesgo permanente de enfrentarnos a situaciones que pueden dañar esa estabilidad económica que tiene la empresa, porque ya no solamente daña a la empresa, o sea, daña a lo demás. Si, por ejemplo, se empiezan a restringir, si suben los impuestos, por ejemplo, pues es una cadenita, porque a lo mejor la empresa ya no puede pagar tantos impuestos, a lo mejor empieza a despedir personal, el personal ya no recibe su sueldo cotidiano, deja de comprar otros productos y otras empresas también se van afectadas, y es una cadena que una cosa que pasa en una va a pasar en todas, entonces sí es un riesgo permanente. Ahora, la empresa como tal puede pensar en cualquier objeto que quiera, en cualquier servicio que quiera, puede hacer lo que quiera, pero siempre se va a encontrar con una competencia, es decir, otras personas que ya se dedican a hacer lo mismo. Y si no se dedican a hacer lo mismo porque ella sea la primera, en poco tiempo va a tener otros competidores que le van a copiar su modelo de negocio. Entonces, vivimos en un mundo donde nuestro modelo, nuestra idea, por más extraordinaria que sea, no va a ser la única. Siempre habrá gente, siempre habrá otros emprendedores que tengan otra idea y que incluso la puedan mejorar. Entonces, en este mundo es donde vivimos, o sea, somos emprendedores, pero a un lado de nosotros hay muchas personas que hacen lo mismo y a eso se le llama competencia. Entonces, vivimos siempre en constante competencia. ¿Qué tenemos que hacer? Pues trabajar mucho en el servicio, siempre buscar alternativas para ser diferentes, estar como muy atenta de entender las tendencias y las alternativas que vienen y abrirse a ese cambio. Justamente esas personas que lo hacen son las que pueden dar el siguiente paso y prevalecer en el entorno en el que están, porque si no, pues van desapareciendo, o sea, van desapareciendo. Ahorita lo podemos ver, por ejemplo, con personas que no les gusta usar el celular porque ya son adultas, ¿no? Ya eso de manejar los numeritos y eso es complicado, sí, es complicado y va a ser difícil que lo hagan. Y nosotros, los que ahora lo manejamos, seguramente de aquí a 40, 50 años habrá otras cosas que al ya no ser parte de nuestro momento será difícil adaptarnos. Se adaptarán unos cuantos, pero otros no. Y esos que no se adapten, pues simplemente, pues bueno, además ya son gente adulta. Morirá en poco tiempo y las nuevas generaciones se irán adaptando, pero solo aquellos que se logran adaptar a ese cambio realmente son los que podrán sortear las situaciones que se den en el entorno, ¿no? Otras situaciones que pueden ser individuales o sociales. Nosotros tenemos empresas que puede ser una sola cuando es un emprendedor y tiene una idea, pero regularmente cuando ya se empieza a trabajar en la idea, una sola persona ya no puede con todo, o puede si solamente su nivel de ingresos no va a pasar de cierto nivel. Entonces puede, a lo mejor, imagínense una persona que se va a dedicar a trabajar en este mundo de la moda, pues a lo mejor, no sé, a lo mejor hará algunas composturas si es que se anima al día, a lo mejor pues
tendrá tiempo y hará algún atuendo, algún vestido, alguna blusa. Si el vestido es más complicado, seguro le llevará más días y más de eso no podrá hacer, porque ella misma tendrá que ir a comprar la tela, tendrá que recibir al cliente, tendrá que atenderlo, tendrá que coser, etcétera. Entonces, una sola persona no puede hacer mucho. O sea, realmente para que se constituya como una organización requiere de integrar a otras personas. Por lo tanto, esa persona siempre va a trabajar en equipo. No obstante, ante la ley, esa persona se debe de registrar, aunque sea una persona individual, y justamente a esto se refiere. O sea, yo como tal me puedo ir a registrar como una persona que va a tener una actividad empresarial en el SAT, que es el Servicio de Administración Tributario, para poder hacer nuestro pago de impuestos, y o también me puedo registrar como una persona moral, una persona que se constituye con otro grupo de personas que van a hacer su equipo o que no lo van a hacer, no lo sabemos, pero se van a registrar ante un notario público. Entonces ahí ya hay una acta constitutiva, un documento que dice cuál es el nombre de la persona moral, quiénes son los miembros que la integran y cuáles van a ser las actividades que va a realizar cada persona. Entonces, a eso se refiere cuando pueden ser individuales o sociales. Pueden ser individuales ante el SAT o pueden ser morales. Después tenemos que si la empresa tiene algún problema económico del tipo que sea, no es problema del Estado, es decir, el gobierno no va a ayudar a las empresas a que salgan adelante. En el caso de esta situación que vivimos irregularmente, existe la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía es una institución que se va a encargar de ayudar a los emprendedores, a las pequeñas empresas, a las medianas, a los empresarios a salir adelante. Regularmente impulsa a los emprendedores o a aquellas personas que tienen un pequeño negocio, brindando apoyos, en ocasiones préstamos con un bajo interés o incluso en algunas ocasiones se les otorga el capital y no lo tienen que regresar siempre y cuando justifiquen que compraron su maquinaria, etcétera. Y regularmente se hace con pequeños empresarios que no requieren de tanta inversión para que su empresa funcione, y que entonces con un apoyo de, no sé, 25,000 pesos, a lo mejor se pueden comprar sus 2 máquinas y ya empezar a trabajar. Al final eso le conviene al gobierno porque esa persona que va a empezar a trabajar va a generar recursos para esa familia o incluso para más si es que hay otros que participan y ella misma se autosostiene. Entonces, de alguna manera el gobierno lo que hace es ayudarse a él mismo. Solo que los programas a veces son complicados y no llegan tan fácilmente. Ahora, las empresas se clasifican en micro, chicas, medianas y grandes, considerando los siguientes factores en general. Por ejemplo, el volumen de ventas, cuánto vende una empresa. Si la empresa vende 500 pesos diarios, no será lo mismo si vende 5,000 pesos o si vende 50,000 pesos o si a lo mejor vende 500,000 pesos. Obviamente el volumen de ventas va a determinar el tamaño de la empresa, porque si yo que me dedico a la cuestión de la industria del vestido y tengo una máquina recta y tengo una máquina over y yo vendo 50,000 pesos diarios, pues no es lógico, porque es imposible que con una sola máquina recta yo pueda generar esa cantidad de dinero diario. Entonces seguramente ya tendré 2 o 3 máquinas rectas o 4, un equipo de gente trabajando para que yo pueda generar ese volumen de ventas. Entonces sí, el volumen de ventas determina el tamaño de la organización, considerando en este caso el tamaño. Ahora, el total de trabajadores, lo mismo. No es lo mismo que yo tenga un trabajador que tenga 10, que tenga 100 o que tenga 500. Y les digo, pueden ser que estén en un solo lugar o esparcidos por el país o por el mundo. Aún así, no es lo mismo que tenga uno a que tenga 1,000. Lo mismo en cuanto a la amplitud del mercado. Es decir, soy una empresa que vende en mi colonia, en mi lugar, en mi barrio de origen. Soy una empresa que ya vende localmente, es decir, que ya me conocen los vecinos, las personas de las colonias vecinas. Soy regional porque ya de repente me conocen en el estado y a lo mejor en unos otros.
O incluso soy nacional porque ya me identifican de otros estados quién soy. O incluso internacional. Ya saben que en algunos otros países yo estoy generando eso. Y cuando decimos internacional, no quiere decir que mandamos algunos cubrebocas a Estados Unidos porque una amiga de la amiga nos pidió. Internacional significa que tenemos una venta permanente y constante a diferentes partes del mundo. También el tamaño de la empresa también lo determina el total del capital invertido. No es lo mismo invertir 5,000 pesos en comprar una máquina, a lo mejor de segunda, una máquina industrial recta, o a lo mejor una mesa de trabajo, a que yo invierta 50,000 pesos en comprar una cortadora eléctrica, que a lo mejor es un poco más grande, o que invierta 5 millones en hacer una bodega para hacer todo el espacio donde se va a trabajar. Entonces, el total del capital invertido va a determinar el tamaño de la empresa. Yo no puedo decir, soy una empresa chica, pero tengo 5 millones para invertir en una nave industrial. Eso es ilógico. A la inversa también, ¿no? O sea, soy una empresa que genera muchísimos recursos y soy una empresa chiquita. Entonces todo se determina de acuerdo al número de trabajadores que hay. También a la utilidad neta. ¿Cuánto me queda de utilidad? ¿Cuánto me queda de rentabilidad al final? ¿Cuánto dinero está libre de todos los costos, de todos los gastos administrativos, de todos los gastos de mercadotecnia, incluso de los impuestos? ¿Cuánto me queda? Yo vendo a lo mejor 100,000 pesos cada mes, entonces pues ya es un buen nivel de ventas. Pero de ese nivel de ventas, con todo, incluyendo todo lo que necesito para salir adelante, son 95,000 pesos. Entonces, de ganancia libre al mes quedan 5,000 pesos. Entonces, de esos 5,000 pesos, yo decido si me los quiero gastar o si los invierto para que la empresa siga creciendo. Lo conveniente siempre es seguir invirtiendo una parte de esa ganancia para que la empresa tenga crecimiento en algún momento y bueno, pueda superar el nivel de ventas. Y también otro factor que determina la clasificación de pequeñas empresas en micro, chicas o medianas es el flujo de caja, es decir, lo que tenemos diario en efectivo en la caja, o no en efectivo sino disponible. Ahora no hay efectivos, pero lo que hay diario, lo que se puede utilizar, lo que te salva de situaciones que son emergentes, que son urgentes, que además se deben de pagar hoy, porque si no le pagas al proveedor hoy no te manda la tela y entonces no puedes fabricar. Entonces ese flujo de caja también determina si es una micro, una chica o mediana o grande empresa. Todas tienen problemas económicos y más en situaciones como las que vivimos. Pero no es lo mismo que tú digas, híjole, no tuve 1,000 pesos para ir a comprar la ropa, la tela, o 500 para ir a comprar la tela, o híjole, me faltaron comprar los cierres y con 100 pesos a lo mejor compro los cierres para estos 10 vestidos, pero no tuve. Lo mismo para una empresa que es una empresa gigante y que dice, híjole, no tuve para pagar al proveedor que me va a traer a lo mejor 1,500 cierres y pues bueno, ahora me tengo que esperar hasta mañana pasado en cuanto haya dinero. Eso no nos puede pasar porque en empresas muy grandes se detiene toda la producción y la gente al final pues recibe su sueldo, las rentas corren, todo corre, entonces por eso todo debe estar bien programado. Entonces, este cuadrito es muy importante porque nosotros vamos a estar identificando todos esos elementos, pero vamos a estar dentro de un nivel que son los emprendedores. ¿Qué es un emprendedor? Un emprendedor es una persona que tiene una idea, que la va construyendo al paso del tiempo, que tal como nos muestra la imagen, primero es un signo de interrogación como que qué haré, a qué me dedicaré, qué puedo hacer, pero esta idea va tomando forma hasta que ustedes ya la tienen claramente definida y solo requieren el capital, o requieren tiempo, o requieren un espacio, etcétera. O sea, pueden tener muchas cosas que les hace falta, pero tienen la idea. Y un emprendedor regularmente la puede desarrollar y la puede consolidar. Regularmente el emprendedor es el que conoce lo que quiere hacer, entonces el emprendedor lo hace. Él directamente participa en la producción de esa idea o a lo mejor puede ser un servicio, pero él es quien la materializa porque tiene la visión. Puede tener clara la necesidad en el entorno a donde vive o puede ser que no, puede ser que se le ocurra y que piense que eso que él va a hacer puede ser que se venda o puede ser que haya detectado claramente la necesidad porque imagínense un lugar a donde está totalmente abandonado, o sea, campo,
y de repente llega una fraccionadora y construye 10 fraccionamientos cercanos. Estaba el pueblo era chiquito, pero construye 10 fraccionamientos alrededor. Entonces ahí los emprendedores que tienen una visión, que son soldadores, a lo mejor los que ponen ventanas, los que venden cristales, pues ahí es el momento. ¿Por qué? Pues porque toda la gente que adquiere su vivienda seguramente va a requerir que le pongan protecciones a las puertas, a lo mejor va a requerir algunos cambios, las tlapalerías que venden materiales para construcción, porque seguramente pues se van a hacer ampliaciones, se le va a hacer un segundo piso, y ahí es donde hay que estar. Entonces puede ser que el emprendedor detecte claramente la necesidad, pero también puede ser que se le ocurra que aquello puede funcionar en aquel lugar. Sí tendrá que hacer un análisis de lo que requieren. No vamos a poner una tlapalería en una colonia de alto nivel y que además ya está construida, porque seguramente nadie, absolutamente nadie, va a comprar en esas circunstancias. También es bueno decir aquí que los emprendedores constituyen la base de la pirámide empresarial. En México, muchas personas son emprendedores, la gran mayoría es emprendedor. Tiene graves tropiezos a lo largo de su historia. Algunos ponen un negocio, al año ponen otro, lo cierran a los 2, etcétera, pero muchos se van manteniendo de esas ideas y muchos otros se mantienen como emprendedores por largos años de su vida, y pues se automantienen, pero no pasan de ese nivel, entonces siguen siendo emprendedores. Les comentaba que la Secretaría de Economía brinda apoyos para estas personas. Luego están las microempresas. Micro significa pequeñito, entonces son empresas muy pequeñitas que pueden tener entre 10 o menos de 10 trabajadores, o sea, de 2 a 10 trabajadores cuando mucho. Pueden generar ventas anuales hasta de 4 millones de pesos. Fíjense, 4 millones para un emprendedor como nosotros nos puede sonar mucho dinero. Pero si ya estás pensando que tienes 6 trabajadores y que cada trabajador vamos a pensar que gane, cerrar el número, que gane 10,000 pesos al mes, entonces para pagarle a esos 10 trabajadores, incluyéndose ustedes si son un trabajador como tal, pues necesitan por lo menos 100,000 pesos mensuales para pagar su sueldo. O sea, al año necesitan 1,200,000 para pagar sus puros sueldos. Entonces, vender 4 millones de pesos no es mucho dinero. A lo mejor si yo soy solita y voy a empezar, a lo mejor sí 4 millones para mí son mucho dinero, porque a lo mejor yo voy a estar generando ventas a lo mejor de 10,000 pesos o 15,000 pesos al mes, y pues al año voy a tener casi 200,000 pesos de ventas, entonces pues es mucho. Pero en realidad las microempresas tienen la intención de crecer en este nivel, por eso 4 millones de pesos no es mucho dinero cuando ya estás totalmente inmerso en la actividad empresarial y además tienes personas que están trabajando para ti, y que además hay una serie de recursos que hay que cuidar, además hay que pagar las rentas y además hay que generar la venta para que podamos tener todo ese recurso y poder mantenernos en ese estatus. Ahora, otro dato curioso es que representan el 95% del total de las empresas que hay en nuestro país. Entonces, imagínense, 95% del total de las empresas que hay en México son microempresas. Entonces, están en este nivel, entre 2 y 10 trabajadores. Entonces, hay muchos emprendedores que trabajando en su idea han logrado pasar al otro nivel y volverse microempresarios. Entonces, aquí tenemos a todos los negocios que ustedes se imaginen. Una panadería, ya no nada más trabaja el papá, porque antes el papá tenía la idea y él hacía su pan y a lo mejor lo vendía, pero de repente ya creció, ya se compró un horno, entonces ya a la hora que despacha le tiene que ayudar la esposa, le tiene que ayudar la hija, ya tiene 2 o 3 trabajadores que empiezan a trabajar tempranito para que cuando el pan esté, lo pueda estar vendiendo, y estamos hablando de una panadería de una colonia tradicional y común. Entonces ya estamos hablando de 5 o 6 personas que dependen de ese negocio. Y lo mismo podría ser una tienda, o sea, es una tienda de abarrotes, a lo mejor si está chiquita la atiende una persona todo el día. Pero si la tienda crece un poquito más, pues ya necesita 2 personas, porque alguien tiene que estar acomodando, metiendo, sacando, otra persona tiene que estar cobrando. Y en la medida que crece, las personas van a ir creciendo y por lo tanto lo que genera la empresa, pues también.
Entonces, algo importante que hay que tomar en cuenta aquí es que la capacitación en este nivel es muy importante, o sea, muy, muy importante. Como les decía en la otra charla, si no saben, no se trata de que sepan todo, pero si no saben se enteran, por lo menos van a un curso, van a una capacitación, no tiene que ser del área que ustedes manejan, a lo mejor en esa área ustedes ya se volvieron expertas, a lo mejor haciendo trajes de baño, a lo mejor haciendo ropa interior, a lo mejor haciendo uniformes, no sé, el área que ustedes decidan y ustedes están a prueba y error, van mejorando, pero en los otros aspectos que deben de conocer como empresarias es en el que se deben de capacitar siempre. Y aquí es donde muchos emprendedores no lo hacen y entonces al no hacerlo no pasan de ese nivel. Y siempre están en números rojos, siempre van al día, salen pero van al día, salen pero van al día, pero necesitan la otra parte. Esa capacitación que les va a dar una visión de sistematizar lo que están haciendo, de conocer las recetas y si alguien deja de hacerlo, que venga otra persona y lo haga de la misma manera, que financieramente sepan cuánto vendieron, cuánto les costó, cuánto les está dejando, etcétera, y no sea solamente al día, o sea, le pago a todos, me queda tanto, ahí con esto compro el pan y con esto compro las harinas y con esto compro todo, no, o sea, debe de quedar claro, al final me quedaron 500 pesos de ganancia a la semana, de esos 500 pesos los tengo que dirigir, guardar o invertir para otra cosa y la capacitación es algo que es súper importante. También en México hay muchos apoyos para los microempresarios. Por ejemplo, Nacional Financiera es una institución que depende de la Secretaría de Economía y regularmente dan cursos de todo tipo. Ahora la verdad no lo sé, pero seguramente los dan online, pero en otro tiempo muchas veces dieron algunos cursos de capacitación ahí en la escuela de estos temas, justamente porque ellos lo que quieren es que las personas tengan las armas y los recursos para poder emprender. Y bueno, ya las pequeñas empresas tienen de 11 a 30 trabajadores, fíjense cómo ya crecieron. Si son comerciales, si son empresas que compran y venden, entonces hasta 50 trabajadores si son industriales, perdón, 30 si son comerciales y hasta 50 si son industriales, es decir, si transforman la materia prima, generan ventas anuales superiores a los 4 millones de pesos y hasta 100 millones de pesos. Representan más del 3% del total de las empresas, en este caso pues es más del 3%, o sea es un nivel poquito, casi el 15% del empleo del país y además producen más del 14% del Producto Interno Bruto, que el Producto Interno Bruto es se me fue la palabra, que nos va a ayudar a medir, es un índice que nos va a ayudar a medir el rendimiento que tienen las diferentes actividades comerciales en un país y en este caso nos está indicando que estas empresas producen el 40% del total de ingresos que tiene el país en términos ya económicos y que pueda digamos considerar para invertir como país. Ahora, las medianas empresas tienen de 31 a 100 trabajadores, generan ventas anuales de entre 100 a 250 millones de pesos, estamos hablando anuales. Deben mejorar obviamente los procesos. Estas empresas ya a lo mejor superaron muchas cosas que los micros, ¿no? Pero ahora siempre deben de estar pensando en los procesos, cómo mejorar ese proceso. Hay muchas personas ya que intervienen y entonces esos procesos deben de estarse vigilando constantemente. Debe de haber un área que sea desarrollo de productos o planeación, investigación o planificación estratégica, cuestiones que nos ayuden a visualizar qué podemos hacer para ir mejorando la organización que ya tenemos, porque la organización al final ya creció, pero ahora siempre estar en búsqueda de cómo mejorarla, ¿ok? Y bueno, obviamente ya los empresarios, ya los que manejan estas empresas, pues ya no son como tal personas comunes y corrientes. Seguramente ya tomaron muchos cursos de capacitación, ya la experiencia que tienen los debe de hacer tener una visión diferente. Y no me refiero a que hayan acabado una licenciatura, una educación formal, no. Me refiero a esa capacitación permanente que debe de haber siempre. No necesitan tener un título que diga licenciado en administración.
No, simplemente el que ustedes observen y como les digo, que se capaciten, que cada duda, que cada situación que tengan, a ver, la pongan por ahí en algún momento, puedan incluso ver un video de YouTube si no hay más, pero hoy en día hay muchas cosas que ustedes pueden hacer, que pueden tomar un curso online, que no son tan caros, pero además acuérdense, es como una inversión permanente en la mejora de la organización. La capacitación es inversión, entonces ustedes siempre véanla así. Bueno, en este caso estas empresas representan casi el 1% de las empresas del país, fíjense, casi el 1%, el 17% del empleo y generan el 22% del Producto Interno Bruto. Y ya las grandes empresas pues van desde 101 empleados hasta 251 trabajadores o más. Las ventas deben de ser superiores a 250 millones de pesos. Estas empresas crean economías a escala, es decir, aprovechan que hacen compras a mayoreo y esto les mejora considerablemente el costo o los costos. Estas economías en ocasiones incluyen ya a terceros, es decir, por ejemplo, vamos a pensar en alguna empresa que cualquiera, la que ustedes piensen, que aprovecha los productores. Entonces, aquella empresa que envase, por ejemplo, verduras, pues seguramente va a estar en contacto directo con los productores de ciertas regiones y los va a ayudar a que creen métodos para que la producción sea más eficiente. Entonces van a salir de su organización para cobijar a otros que requieren el trabajo y que a la vez la empresa requiere de ellos, ¿no? Y bueno, las barreras de entrada a estas organizaciones pues son relativamente escasas debido a que contratan a tantas personas que, bueno, pues hay oportunidad permanente de estar ahí. Entonces, también, y por último, y para cerrar esta charla, existen las incubadoras. Las incubadoras son organizaciones, pueden ser públicas o pueden ser privadas, que se van a encargar de ayudar a los emprendedores a que su organización crezca, considerando todos los factores que requieren. Entonces, van a tener apoyo en la creación y en el desarrollo de toda esa idea que tienen hasta que esté como en sus primeras etapas de vida. Entonces, hagan de cuenta como un bebé que está en el vientre de la mamá, ahí va a estar siendo observada, siendo vigilada. Obviamente hay una serie de cursos de capacitación, volvemos a la capacitación, que va a tener que ir tomando, va a recibir apoyo según la institución a donde sea. En México, por ejemplo, el Politécnico, la UNAM, las universidades estatales tienen incubadoras de negocios para los alumnos que estudian ahí y muchas veces lo hacen externo, ¿no? Cuando son incubadoras del gobierno, pues también ustedes se pueden acercar a ellas y regularmente pues les prestan las instalaciones, los recursos a muy bajo costo, muchas cosas de las que se requieren son gratuitas, las asesorías sobre todo, y bueno, sobre todo que esto lo que hace es disminuir el riesgo inherente que tiene todo proyecto cuando inicia. Bueno, pues la Secretaría de Economía aquí en México tiene varias de estas organizaciones que ayudan a promover el emprendimiento en México. Y finalmente, para concluir, vamos a ver cuáles son los trámites que se tienen que hacer para establecer un negocio. Hoy en día los negocios son digitales, en realidad alguien dice, pues si yo voy a vender digital, pero acuérdense, si yo digo voy a vender en forma digital, no estoy pensando con una mentalidad de empresario. A lo mejor yo solo voy, compro y revendo y bueno, a lo mejor soy una empresa comercial. Pero acuérdense que cuando ya mi venta requiere de que me ayuden a vender, requiere de que me ayuden a entregar, a lo mejor empiezo a vender tanto y yo ya necesito que alguien me ayude a ir a entregar porque ya no puedo. Y necesito que alguien vaya a comprar o que alguien esté atendiendo los teléfonos o las redes sociales. Entonces ya rebasé el límite de que yo puedo vender por redes sociales porque ahora implica otras situaciones para que esa empresa comercial crezca. Entonces, el primer trámite, que tienen que hacer es el Registro Federal de Contribuyentes, que es un registro que se hace en el Servicio de Administración Tributaria, en la Secretaría de Hacienda, y que es justamente el que los va a identificar como personas, ya sea con actividad física, personas físicas con actividad empresarial o personas morales. Cuando ustedes ya tienen este registro, ustedes ya pueden vender.
o comprar o pueden participar en cualquier venta, digamos entre comillas, donde se requiera una factura, porque ustedes la pueden emitir y por lo tanto pueden vender a cualquier persona que la requiera. Mientras ustedes no tengan el registro federal de contribuyentes, pues sí pueden vender ahí localmente, pero eso no les va a permitir crecer jamás. O sea, en México, para que ustedes crezcan, requieren de tener un registro federal de contribuyentes. Cuando ustedes ya se registraron y creen que su organización está creciendo, es muy importante hacer el registro de marca o registro de propiedad industrial, o si hubiera algún proceso que ustedes creen que sea como único, todo eso se registra. Eso sería como un siguiente paso. Y bueno, en caso de que ustedes ya fueran o que ya estuvieran vendiendo mucho, incluso fuera del país, o sea, que sacaran cosas del país en forma constante, entonces hay que hacer un registro al padrón de importadores, que bueno, solamente en el caso que fuera necesario. Eso sería como en la parte federal. Y en la parte estatal, pues están las licencias de uso de suelo, donde yo voy a poner mi local y quiero oficializarlo y a lo mejor quiero vender directo al público, está chiquito, pero quiero que sea así, pues tiene que ser un uso de suelo comercial. Esta licencia debe de decirlo. Si yo quiero poner un negocio de este tipo y la zona es residencial, pues no lo voy a poder poner porque esa zona está registrada como zona residencial. Regularmente las zonas de vivienda tienen una pequeña área comercial, pero al menos de que se diga expreso que es comercial, se puede. También la licencia de funcionamiento o permiso de funcionamiento, como se le llama en cada estado, pero es el permiso de que les permitan poner su negocio. Y bueno, hay otra inscripción que es al Sistema Empresarial Mexicano, el SIEM, que es más o menos como el INEGI empresarial. Él se va a encargar de ver qué empresas hay, cuántos trabajadores tienen, cuánto duran, cuánto ganan, más o menos, así a grandes rasgos. Y bueno, pues con esto, chicas, espero que les haya quedado claro que para poner nuestra empresa debemos de pensar con la idea, debemos de empezar con la idea y esa idea irla formando en mente. Todavía no la estamos trabajando en real, pero sabemos que estamos haciendo cosas, invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzo para crear esa idea. Y una vez que ya se tiene la idea, que ya sé lo que voy a hacer, que ya sé cómo la voy a hacer, a dónde la voy a hacer, entonces pasamos al siguiente nivel, que son las pequeñas empresas. Y como tal debo de empezar ya como empresaria. No, sí soy la pequeñita, pero con una visión de crecer a largo plazo. Bueno, chicas, espero que les haya quedado claro la charla del día de hoy y bueno, nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.